Sí, te oímos, pero no te vemos. Ahí está. Bueno, Está. muy buenos días a todos los colegas de los diversos países y de los diversos hospitales que están participando, van a participar de esta actividad científica de muy alto nivel. Este servicio de cirugía se congratula a recibirlos a todos. Doctor Julio del Castillo, es para nosotros un gran privilegio poder contar con esta sesión científica que va a ser protagonizado por un grande de la coloproctología mundial. No, tengo la certeza de que la misma va a tener un alto nivel. De todos modos, usted ya es un hombre conocido, por ello es que este auditorio virtual ya está lleno. Quiero presentarles, doctor Julio Castillo, al profesor Roberto Corbetta, que es el jefe de servicio de este servicio de cirugía. Todos los residentes de cirugía están presentes, un grupo acá en el aula y otro grupo están en la residencia. Profesor Corbetta, si puede decir unas palabras, profesor Castillo. Vení para que te vea. Bueno, es un honor para la sala 10 tener la presencia del doctor Castillo, conocido mundialmente en la especialidad de coloproctología. Acá nosotros tenemos también una unidad de coloproctología cuya jefatura está a cargo del profesor Isaías Fretes, Ricardo, y que está funcionando realmente bastante bien. Acá la mayoría de los pacientes, increíblemente, de cirugía general que se presentan son pacientes de coloproctología. Y yo le agradezco mucho doctor Julio Castillo y también a los demás por colaborar con nosotros con sus conocimientos. Muchas gracias. Apreciados colegas, quiero presentarles al doctor Julio del Castillo. Él es jefe de sección de la sección de cirugía colorectal del Hospital Universitario Marqués de Valdecilla. Es profesor asociado de cirugía de la Universidad de Cantabria, Santander. Es director del programa Fellowship de la cirugía colorectal del Hospital de Valdecilla. Es board europeo de cirugía colorectal, autor de 150 publicaciones científicas y 400 comunicaciones en ponencias en congresos nacionales e internacionales. Entonces, don Julio es para nosotros, para este servicio, y me atrevo a tomarme la libertad de hablar en nombre de los colegas latinoamericanos, de contar con el privilegio de poder escuchar una clase suya. El micrófono y la pantalla es suya, doctor Julio del Castillo. Muy bien, muchísimas gracias, Ricardo, Ingrid, todos. Vamos a intentar, a ver, esto, compartir. Perfecto. A ver si puedo bajar esto. Estamos. El honor es mío, de verdad. Para mí es un placer inmenso. Y bueno, lo que hablamos, he propuesto este título. Lo que me invitasteis fue claramente una sesión de proctología enfocada en las fístulas perianales dirigida a residentes. Y el título que se me ocurrió, lo que quiero significar cuando digo que las fístulas son un desafío para el médico residente y para el jefe de servicio, lo que quiero destacar es que algo tan trivial como un tipo de patología perianal que es la fístula, pues realmente presenta un desafío para todo el mundo, no solamente para los que se están formando, sino que incluso para los que llevamos muchos años en este tema, nunca uno se puede confiar y cada vez que se encuentra con una fístula, pues siempre aparecen dificultades. Y es el primer mensaje que quería trasladar. Como
si esto pasa. Como vamos a hablar de proctología, me gustaría hacer una pequeña introducción con una serie de conceptos que a alguno puede resultar simpático, chocante o curioso, pero que creo que tienen su importancia para entender cosas de lo que vamos a hablar después. En primer lugar, la proctología no tiene buena prensa. Ahora mismo en España se están eligiendo las plazas de médico residente y esa frase que pongo ahí es una frase que me dijo a mí una señora mayor y que como buena señora mayor estaba ya desinhibida y que yo entiendo que desde su punto de vista, pues claro, cuando uno va a escoger la especialidad empieza por los órganos más nobles y realmente por lo que le queda al final es pues lo que queda, ¿no? Entonces, como digo, en principio no tiene muy buena prensa y además pues es candidata a hacer un chiste fácil. Y nosotros tenemos muchísima cirugía robótica y lamentablemente yo no he visto ninguna publicación ni se me ocurre nada en la que a día de hoy la proctología tenga, o el robot, perdón, tenga alguna aplicabilidad en la cirugía robótica. Y como consecuencia de esto, o por lo menos en lo que respecta a mi servicio y en general a España, pues la proctología no es que despierte un gran interés entre los médicos residentes. Y claro, sin embargo, pues este tipo de patología es extraordinariamente frecuente. Yo ayer di una clase de patología perineal en la facultad y les decía, mire, lo bueno que tiene esto es que, aunque estén en tercero de medicina, cuando salgan de esta clase ya pueden actuar como médicos, porque igual un 15% de la gente que está aquí sentada ya tiene algo y cuando llegue a casa seguro que lo va a poder aplicar con alguien de su familia. Y además, como se dice aquí, uno se acuerda de Santa Bárbara cuando truena. Cuando realmente se padece puede ser tremendamente limitante la vida va orientada a ver cómo se lidia con este tema. Esto es algo que le digo siempre a mis residentes. La cirugía de la proctología no es compleja. Esto no es hacer una linfadenectomía de 3 ni es hacer un trasplante hepático. Pero lo que sí que es complejo es saber dentro de todas las técnicas que tenemos, y comentaremos luego, cuál tenemos que elegir, y esto es algo que incido mucho, no solamente en cada caso, sino que dentro de un mismo caso puede que tengamos que elegir una diferente en cada momento de la historia natural de ese caso. Y esto es lo que yo creo que le otorga una mayor dificultad. Los resultados del tratamiento de las fístulas, pues no son siempre los deseados. Esa es una definición de la Real Academia de lo que es un masoquista. Yo la he adaptado a la cirugía y para mí un masoquista es un cirujano que sabe que yendo bien las cosas va a haber un grupo de pacientes que va a tener que reintervenir hasta en un 40%. O sea, un cirujano que trata o se ocupa de fístulas complejas. Y luego viene la otra parte. El problema es que la cirugía, si se hace mal, puede tener unas consecuencias tremendas que no matan, pero que pueden no dejar vivir. Léase incontinencia, léase dolores perianales que pueden acabar con la paciencia, tanto del paciente como del médico que lo trata, porque los recursos para tratarlas son bastante limitados. Así que esto generalmente a lo que lleva es, dentro del ámbito de los cirujanos, pues a un desinterés. Y entonces la frase típica es, bueno, a mí esto no me dice nada y además esto, como dice la señora, esto es para los más tontos, pues que se ocupe otro. Y sobre todo, si lo que se encuentra es una fístula, como esa que tengo ahí a la derecha, que tuve que operar hace un par de meses. Pues lo más cómodo es decir, bueno, esto no tiene nada, esto que sea, que lo haga otro. Y hombre, también da satisfacciones. Todos saben la anécdota del cirujano que operó al Rey Sol de una fístula, que no volvió a operar en su vida. Le dieron varios títulos mobiliarios y muchas tierras, cosa que no nos pasa hoy en día. Y lo que igual también desconocen es que el God Save the Queen inglés tiene su origen en un himno que se compuso para celebrar el éxito de esta intervención. O sea que sí que parece que puede tener algo de atractivo. Y ya no digo nada si comentamos el capítulo del suelo pélvico, ya terminando con la proctología y con la introducción. Este tema, si no les aburro demasiado y quieren que otra vez nos veamos durante otra hora o 2 horas o 5 horas, pues para mí será un placer. Bueno, un poco de historia. Este es mi hospital en el año 91, cuando yo empecé la residencia. No había especialización, todo el mundo operaba todo, como era lógico en aquella época, todos éramos cirujanos generales.
Y cuando yo recuerdo las intervenciones de proctología que hice, por supuesto sin ninguna tutorización, lo normal era que el adjunto dijera, bueno, hemos operado 2 vesículas, quedan unas hemorroides o una fístula, la operas tú, que eres residente de tercer año, que yo me voy a comer. Y la verdad que cuando me acuerdo me dan escalofríos de pensarlo. Este es mi hospital ahora, todo lo que ven es Valdecilla ahora, la zona antigua de los pabellones rehechos, la zona de consulta, la zona de hospitalización. Y ahora mismo, desde el año 2000, estamos trabajando en secciones absolutamente independientes. En proctología somos 7 cirujanos. Y dentro de lo que es la coloproctología, unos se dedican a la cirugía robótica, otros nos dedicamos a solo pélvico y proctología, que yo creo que es como mejor funcionan las cosas. Bueno, pasamos a las fístulas. Con las fístulas, ¿a qué nos enfrentamos? Pues en principio, hoy en día es una palabra que se lleva mucho a un tema que no es ni poco ni nada cool. Uno no sale en televisión por operar fístulas, bueno, salvo que ponga células madre, que entonces sí que puede salir en televisión. Los resultados son subóptimos en las manos más expertas y esto, insisto una vez más, yo no puedo dar aquí soluciones definitivas porque no las hay y lo que hay que hacer es muy humilde y reconocer que, bueno, van a fallar. Los pacientes son los pacientes que yo denomino boomerang porque van y vienen y mi enfermera de consultas muchas veces me dice, doctor Castillo, le doy de alta. Digo, bueno, pues si te hace ilusión, dale del alta. Ya volverá porque los pacientes de proctología generalmente vuelven. Y como decía antes, con una cirugía que puede provocar graves secuelas en ocasiones muy difíciles de reparar. Y por eso, pues los residentes, entiéndame, digo proscritos en el buen sentido de la palabra. Pues si hay gente que no quiere ver esto ni en pintura y encima se presentan complicaciones, no lo va a dejar en manos de un residente. Hay muchos especialistas que si pueden lo evitan. Muchos de los que no lo pueden evitar porque son el último escalón lo solucionan colocando un sedal permanente, un setón definitivo. Y como digo siempre, lo mejor es tener un coloproctólogo de referencia, o sea, ese que acepte todo lo que le mandan, porque pues cuando tienes algún problema y estás harto ya, pues lo derivas. Lo malo es cuando eres el peldaño de arriba de la escalera y cuando miras no hay nadie que manda. Suelo poner esta diapositiva en la que comparo las diferentes técnicas que están a nuestra disposición con un vestidor de una vivienda de alto postín. Y el problema cuando de algo tenemos muchísimas técnicas es que ninguna va bien, porque si hubiera una que fuera bien, como digo yo, cuando te duele la cabeza te tomas un paracetamol y ya está. El problema es que aquí hay muchas técnicas porque si no hay ninguna que sea definitiva, y como he dicho antes, en esto radica gran parte de la dificultad, en elegir qué. Aunque generalmente cuando salimos de casa, en la maleta, lo que nos llevamos generalmente para operar las fístulas pues son los setones, las fistulotomías, los flaps, los lifts y algún sellante si nos queda sitio. Esto es algo que se repite y que es importante. El porcentaje de éxitos y la aplicabilidad de la técnica disminuyen con el tiempo. Uno ve las primeras publicaciones, tiene un éxito estupendo y a medida que eso se va diseminando, a medida que se van haciendo más enfermos y a medida que se va haciendo por más grupos, esos éxitos van disminuyendo. Es muy difícil analizar los resultados que se publican porque son muy heterogéneos en cuanto a selección, duración de seguimiento y heterogeneidad de las terapias y hacen falta estudios prospectivos controlados. ¿Qué es lo terrible de esto? Que yo esta diapositiva la pongo ya en un pergamino, porque esto lo llevo diciendo o lo vas leyendo, que todos los artículos terminan con esto desde mi más tierna infancia quirúrgica. Entonces esto ya me parece como los mandamientos de la Santa Madre Iglesia, ya es recurrente. Y les presento aquí a mi amigo es el maldito y el maldito es el maldito 60%, que analicen ustedes la técnica que analicen, al final va a quedar más o menos en éxito, en ese porcentaje el éxito final de su utilización. Esta diapositiva también me gusta mucho y la uso mucho. Este es un estudio que he adaptado, una publicación del Tomare, en el que dice que cierre de la fístula anal con, eso lo he borrado, lo que él ponía, una nueva esperanza o la misma historia de siempre, y lo que yo digo es que pongan ustedes ahí lo que quieran, porque sirve. La técnica que quieran, pónganla ahí y nos sirve si es una nueva esperanza o es la misma historia de siempre. Cualquier desarrollo nuevo va a ir ahí. Y la cita de abajo también es de una revista de epidemiología clínica y tiene una aplicabilidad completa al tema de las fístulas. Y es que los trabajos que entusiastas generalmente no tienen controles y los trabajos que no tienen controles generalmente no son nada entusiastas.
y esto tiene, como digo, una aplicabilidad total. Lo que he preparado es una charla para residentes y por tanto no es una clase de tercero. Lo que quiero trasladar es mi experiencia y ya digo desde el principio que lo que yo diga puede ser verdad o no, porque aquí no hay verdades absolutas, pero no voy a dar una clase de tercero, sino tratarles de aportar pues, lo que hemos ido descubriendo a lo largo pues, de 25 años de tratar esto. Como saben, todo empieza en la teoría criptogenética, en un acceso, y entonces estas son dos grandes preguntas que se hace uno, ¿no? Y te hacen los residentes. Oiga, cuando estoy tratando un acceso de urgencia, que esto generalmente, esto sí que lo hacen los residentes, ¿tengo que buscar o no tengo que buscar si hay una fístula? Y en caso de que haya una fístula, ¿la tengo que tutorizar con un sedal o no tengo que tutorizar? Bueno, el buscar o no buscar, yo me imagino el típico acceso en fosa isquiorrectal en el que hay veces que entra la mano sacando el pus. Yo comparo el encontrar ahí el orificio fistuloso en esa cavidad con intentar enhebrar un hilo, en mi caso sin gafas. O el intentar encontrar dentro de un creso de Gruyère con toda esa serie de agujeros cuál es el agujero verdadero. A mí me parece muy difícil. Y me parece muy fácil, si uno entra con el estilete, hacer un trayecto accesorio falso, cosa que se va a descubrir inmediatamente cuando al explorar la fístula veas que ese orificio está pues igual a 2 o 3 centímetros por encima de la línea pectínica. Este es un trabajo publicado por el Grupo de Pamplona, que es un hospital con una tradición colorectal muy grande. Y esto fue una tesis doctoral en la que yo fui invitado como tribunal. Y ellos vieron que analizando todo su trabajo de drenaje de accesos durante años, pues aproximadamente un 40% de ellos desarrollaban una fístula. Claro, y entonces yo lo que digo es, ¿cuánto porcentaje desarrolla una fístula si la tutorizo durante el drenaje del acceso? Pues es muy sencillo, el 100%. Luego, por tanto, esto es algo que creo que hay que tener en cuenta. Si no la tutorizamos, igual un 60% cierra de por sí, y si la tutorizo el 100%, va a desarrollar una fístula. Y quiero recordar la importancia del ligamento anococcígeo y la importancia de abrir el espacio posanal profundo, sobre todo en accesos en herradura, para hacer una técnica de Henle modificada, porque si no, esos accesos no se van a evacuar en condiciones. Y a propósito de los sedales, pues tengo aquí varias reflexiones. ¿Queda sitio a los sedales de corte? ¿Cuál es la utilidad de los sedales laxos? Y hay algo interesante que decir en cuanto al material de los sedales. Bueno, este es el que yo tomé como mi referencia cuando me empecé a formar en esto, que es el doctor Robin Phillips, ya jubilado. Él era el cirujano que se dedicaba a las fístulas dentro de un hospital de las fístulas como es St. Mark's de Londres. En el año 2006, en el Congreso Americano de Coloproctología, yo me apunté a un desayuno con el experto, en el que él era el experto, y en aquellas tú no podías salir de tu hospital diciendo que utilizabas sedales de corte, porque la gente te miraba como si fueras un delincuente. Aunque yo luego mandaba a mis espías residentes por ahí y me decían que en todos los hospitales de España se utilizaban sedales de corte. Pero como digo, nadie lo decía. Y entonces yo, que soy muy sincero, fui donde el doctor Phillips y le pregunté, digo, oiga, mire, yo le voy a contar una cosa, yo uso sedales de corte y me va bien. Y entonces él me contestó con esa frase que es absolutamente cierta y me dijo, mira, si te va bien con un sedal de corte, no tenías que haberlo puesto. Podías haber cortado de una vez y el resultado hubiera sido el mismo. Y esta es una regla que sigo aplicando hasta el momento. En cuanto a la utilidad de los sedones laxos, pues esta es una publicación reciente de David Zimmerman, que es otro amigo mío que está en Holanda y se dedica a esto, en el que dice que no cuente uno con que va a avanzar la fístula y en este sentido estoy en desacuerdo. Lo que pasa es que uno tiene con un sedal laxo que tener mucha paciencia. Y mucha paciencia, estoy hablando de 1 año y medio, 2 años. Yo he tenido casos de gente que no se quería operar, que le he tenido con un sedal laxo insistiéndole en operar y que no. Y al cabo de 2 años ver que algo que me planteaba como una cirugía tremenda de cuando se lo coloqué, se había transformado en una fistulotomía simple. Entonces, bueno, como digo, nadie está en posesión de la verdad y yo lo que les cuento es mi experiencia y en este caso si uno tiene paciencia, lo que pasa es que es raro que un paciente tenga tanta paciencia. Y a propósito de los sedales, esa cadeneta la veo bueno, ya no la veo porque los residentes saben que entro en cólera. Siempre les digo que uno tiene que vivir con eso puesto ahí. Si lo que uno utiliza es un Beseloop de silicona o de goma y empieza a dar una cadeneta de gomas, muchas veces lo que se ven luego son úlceras. Úlceras en el periano y incluso en el glúteo,
porque uno, como digo, tiene que hacer una vida normal y se tiene que sentar. Entonces, en eso, insisto que eso no se debe utilizar y este es lo que llaman un comfort sit-on, que se parece a lo que yo utilizo en mi jardín para fijar las plantas y que también se parece a un diagrama visto en la Inquisición española, que a mí me lo recuerda. Y entonces, lo que realmente yo utilizo como sedales, sedales laxos, y también me lo dijo Robin Phillips, es un etibón, que es un material muy laxo, del 0, del 1, es irreabsorbible, es muy cómodo, lo fijo con un único nudo y el nudo lo fijo con una seda de 3 o 4 ceros por encima y por debajo, teniendo en cuenta que el paciente, como digo, tiene que convivir con esto. Y a continuación lo que voy a hacer son reflexionar sobre una serie de cosas que me parecen fundamentales o preguntas que me suelen hacer es, ¿tú haces ecografía o resonancia? Y cuando lo haces, ¿qué papel tiene la preparación intestinal, el tratamiento antibiótico o la ostomía química? ¿Qué algoritmo es el tuyo? Y yo les voy a contar cuál es el mío. ¿Y qué hay de los nuevos tratamientos en la fístula? Cuando eco y bio no hace falta hacer ninguna prueba de imagen, esa es la americana, esta es la alemana, y lo que dicen es que, bueno, se puede hacer pues con una exploración. Yo le voy a dar la vuelta a la pregunta. Y yo lo que planteo es, mi abordaje cuando voy a operar una fístula es siempre la misma. Yo quiero caracterizar la fístula. Y para caracterizarla tengo que saber ciertas cosas del orificio externo, del trayecto y del interno. Y entonces del externo tengo que saber cuántos hay, dónde están, comunican o no, son superficiales, son profundos. Del trayecto tengo que ver si le palpo o no, porque me da una idea de la profundidad, hacia dónde va, es directo, es indirecto, tiene trayectos accesorios, hay cavidades que tengo yo que curetear. ¿Y cuánto del mecanismo esfiteriano externo está atravesado por la fístula? Y del orificio interno, pues quiero saber lo mismo, dónde está. Y si me lo encuentro a 3 centímetros de línea pectínea, ya sé que eso alguien lo ha hecho ahí. Si está abierto o si por del contrario está cerrado o tiene un cierre en falso submucoso. Y algo que es fundamental, cuánta afectación del esfínter interno. ¿Qué hace falta en general para responder a estas preguntas? Pues dos cosas muy sencillas. Un dedo y mejor que un ojo, dos. Que si queremos, lo podemos complementar con un estilete, agua oxigenada y un separador anal. Por tanto, ¿cuándo hago yo una ecografía o una resonancia? Pues cuando con la exploración sencilla no puedo responder algunas de esas preguntas. Esta fístula, ya cuando la vi en la consulta me quedé aterrado porque cuando intentaba palpar el trayecto desde el ano hacia el escroto no palpaba nada y cuando intentaba palpar el trayecto desde el escroto hacia el ano no palpaba nada. Y si no palpo nada es que eso es muy profundo y me va a dar, o voy a tener que tener un especial cuidado. Y luego dos reflexiones. Todos conocen la regla de Buchholz, en el que las fístulas anteriores pues, se dirigen tangencialmente en la misma dirección. Pero yo en mi experiencia he visto además más cosas. He visto que las fístulas anteriores el trayecto suele ser directo, no se curva. He visto también que es raro que haya presencia de cavidades residuales, aunque las puede haber, pero es raro que las haya. Y frecuentemente este trayecto es único. A diferencia de las posteriores, en las que sabemos que generalmente dan un trayecto curvo para un orificio interno localizado a las 6 en ginecológica, este trayecto generalmente es complejo. La norma aquí es que haya cavidades residuales y no es infrecuente que haya trayectos múltiples. Por tanto, pues cuando tengo fístulas anteriores con un orificio externo múltiple, cuando tengo fístulas posteriores tras accesos en herradura o fístulas recidivadas, es cuando generalmente suelo pedir una prueba de imagen. Y dentro de ellas, ¿cuál te gusta más? Pues depende. Era totalmente esperable que estuviera en este país. La ecografía tiene unas ventajas. Para mí la fundamental es que la hacemos nosotros y es más fácil disponer de ella. Pero es más difícil identificar los trayectos accesorios. Si los trayectos, si el orificio externo está parcialmente ocluido, hay veces que es muy difícil inyectar el agua oxigenada, con lo cual no vamos a ver casi nada. Es más fácil evaluar el OFI y es más fácil evaluar cuánto porcentaje del esfínter está afecto. La resonancia identifica, el campo es mayor y por tanto es más fácil que identifique trayectos accesorios y tiene una mejor visión, pues si tenemos esa dificultad. Yo ponía ahí
tiene una más difícil disponibilidad. Y entonces, esto lo cuento muchas veces, yo al principio, cuando no sabía qué hacer con un paciente, le pedí una resonancia porque me tardaban 6 meses en hacerla. La desgracia de mi hospital es que ahora me la hacen en una semana y entonces ya no me sirve para escurrir el bulto. La interpretación de la imagen, como saben, los radiólogos y nosotros hablamos 2 idiomas diferentes y entonces hay que acostumbrarse a mirar las imágenes y traducir su lenguaje para entre todos aprender. Esa es una fístula anterior y una resonancia con un doble orificio externo. Y también las utilizamos a veces para el control terapéutico, pero aquí tengo mis dudas. Muchos informes de control terapéutico dicen que la fístula está presente cuando no hay ningún tipo de secreción. Con lo cual yo veo que es difícil diferenciar cicatrización de enfermedad activa, aunque hay métodos. Esta para mí es la referencia, si quieren tener un artículo en el que se explica muy bien los hallazgos radiológicos de las fístulas perianales en la resonancia magnética. Y luego, como les decía, hay una serie de preguntas en cuanto a la preparación intestinal, tratamiento antibiótico, ostomía química. Yo solamente utilizo una preparación intestinal si sé que voy a hacer un colgajo de espesor completo. La mayor parte de mis pacientes los opero en hospital de día, se van a casa el mismo día. No hay nadie que haya dicho que haya que hacer profilaxis antibiótica, ni mucho menos mantenerla, pero yo si hago un lift, pongo un injerto o hago un colgajo, lo pauto, mucho daño no puede hacer. No hago restricciones de dieta posoperatoria y, como digo, la antibioterapia posoperatoria la continúo en esos casos en los que, bueno, no está demostrado, pero tampoco creo que un amoxiclavulánico vaya a tener mayor complicación. ¿Cuál es mi algoritmo? Y como les digo, es mi algoritmo. Seguramente, y algunos de los coloproctólogos que están conectados tendrán el suyo, que será igual de válido o igual más válido que el mío, pero yo este es el que utilizo habitualmente. Bueno, lo primero es que si puedo hacer una fistulotomía, no voy a hacer otra cosa. Y entonces llega la gran duda, que es la que yo creo que todos nos planteamos cuando tenemos el paciente delante en quirófano, y es corto o no corto. Y esa es la gran pregunta. Bueno, mi recomendación. Creo que es más importante valorar cuánto esfínter dejo íntegro que cuánto esfínter corto, sobre todo si estoy hablando del esfínter anal externo. Soy un cobarde reconocido a la hora de cortar el esfínter anal interno, pues porque saben que el 75% de la continencia depende de él y repararle se puede, pero no es tan fácil. Y luego, tras la sección, cada vez más es importantísimo hacer un curetaje de todos los laterales. Yo el lecho inferior trato de llevármelo con el bisturí eléctrico y a continuación, pues si no te quedas a gusto, se hace una esfinterorrafia, que no una esfinteroplastia, suturando los bordes del esfínter que hemos cortado, y yo lo que hago es llevarlos y fijarlos al fondo, al lecho ese que he liberado, pues para que no se me vuelva a crear un túnel por debajo del esfínter y por tanto una nueva fístula. ¿Qué pasa con estas fístulas que son complejas? Pues que en principio la fistulotomía está proscrita y entonces pues tenemos que otras alternativas. ¿Cuáles son las típicas? Pues la típica es, como decía antes, dejar un sedal y hasta aquí hemos llegado, o hacer un flap, o poner un plug, o poner un sellante, hacer un lift o alguna otra cosa. ¿Cuál es mi algoritmo? Pues lo que decía, si veo que hay una mínima o no hay ninguna afectación del esfínter anal interno y tengo la certeza de que lo que voy a cortar del externo es claramente inferior a lo que voy a mantener, sobre todo teniendo en cuenta el pubo rectal, pues puedo hacer una esfinterotomía con o sin reconstrucción inmediata. Es algo que siempre decía a mis residentes, una fístula anterior no se corta nunca y últimamente pues cada vez lo hago más. Con una reconstrucción inmediata si veo que otras alternativas no puedo. ¿Y de qué va a depender mi decisión? Pues como les decía antes, de esas características que tienen las fístulas anteriores y de esas características que tienen las posteriores. Por las que las anteriores pienso que lo ideal es hacer una ligadura interesfinteriana y si me falla un injerto sellante, y en las posteriores suelo empezar con un injerto sellante que si me falla puedo hacer un flap. Y ahora les voy a explicar por qué. Esta es la ligadura interesfinteriana, que es una cirugía muy bonita, muy espectacular. Estas son unas imágenes que cogí, bueno, aparecieron un día en internet y decían que describían lo que era un lift. Ahí tienen una fístula anterior y aquí tienen una ligadura del trayecto fistuloso.
El problema es que, claro, yo no estaba ahí para verlo, pero a mí la sensación que me da es que aquí no se está haciendo un lift, sino que se está haciendo algo que sería un left. Aquí el espacio que se está disecando, si se fijan, está por fuera del esfínter anal externo. Y por tanto, esto no es una ligadura interesfinteriana. La ligadura interesfinteriana, donde habría que hacer la incisión, sería más o menos aquí. Yo opero los lifts como generalmente los hago para fístulas anteriores, siempre en jackknife o en posición de navaja con anestesia locorregional. Y lo que hago no es una ligadura, sino que lo que hago es una transficción y a continuación lo que hago es una reconstrucción con punto de PDS de 3 ceros de una aguja pequeña. Lo que hago es realmente una reparación del defecto del esfínter anal interno y una reparación del efecto del esfínter anal externo, terminando con o un curetaje del OFE o una fistulectomía desde el orificio fistuloso externo. Esa es la incisión que yo hago para un lift. Y como ven, para mí es absolutamente fundamental el utilizar un separador que nos ponga en tensión el esfínter anal interno, lo cual facilita mucho la disección. Hay una tendencia natural cuando uno empieza a hacer el lift a hacer una disección submucosa. Cuando uno hace esta incisión, generalmente tiende a inclinarse hacia la mucosa y hay veces que lo que hace es disecar las hemorroides. Una vez que se hace esta incisión, se tiene control perfecto del espacio interesfinteriano y yo suelo dirigir la disección en profundidad hacia afuera para evitar esa tendencia, como digo, que hay hacia una disección mucosa. Ahí ven el espacio interesfinteriano, como aprovechando que son orígenes ectodérmico y endodérmico diferentes, la disección es un plano que es muy fácil de disecar. Y aquí estoy suturando, que no ligando, la fístula para posteriormente ligar, pero también suturando el defecto a nivel del esfínter anal interno y del esfínter anal externo en la vertiente interesfínterica. ¿Por qué me gusta el lift en las fístulas anteriores? Pues por las razones que he dicho antes. El trayecto es lineal directo. Es raro que haya una cavidad residual y si hay cavidad residual es imposible hacer un lift. Y es muy frecuente que el trayecto sea único y no voy a tener en riesgo de dejarme alguno por ahí. Es fácil de realizar, es fácil de enseñar. En posición de jackknife se ve muy bien. Y la verdad que los resultados son muy satisfactorios y con una ausencia importante de complicaciones. Si falla, pues a mí me gusta mucho el injerto de matriz de colágeno, que es el Permacol. Se realizó un estudio en Europa en el que participamos con 100 pacientes en las que llegamos a una curación de ese maldito 60%, pero al final es una técnica sencilla en la que no pongo en riesgo nada y como yo digo, que me falla el 50%, bueno, eso quiere decir que el 50% lo estoy arreglando. Yo veo en ese sentido el vaso medio lleno. ¿Qué he aprendido? Pues que vale para algunas fístulas como siempre. Por ejemplo, en las supraesfinterianas, extraesfinterianas y de múltiples trayectos, inyectar el Permacol o cualquier injerto es difícil porque uno no puede llegar con la cánula hasta el orificio fistuloso interno. En las anteriores prefiero un lift. En el Crohn, TBC, también prefiero un lift y por tanto me queda pues para algunos tipos de fístula. Y lo que vimos al principio cuando empezamos a ponerlo es que los resultados eran mucho mejores en las fístulas anteriores que en las posteriores. ¿Por qué? Porque, como he dicho antes, las posteriores no es raro que estén asociadas a una cavidad y es un error de concepto asumir que cualquier sellante, tipo injerto o tipo lo que sea, me va a rellenar una cavidad, porque no lo va a rellenar. Entonces es absolutamente esencial realizar esta cirugía en varios tiempos, abriendo la cavidad posrectal, entrando en el espacio posanal, curetando los límites de la cavidad, dejando un sedal para transformar esa cavidad en un trayecto lineal que sí que luego se puede beneficiar de un sellante o de un injerto. En las anteriores en varones hemos visto que, a diferencia de las mujeres, mi experiencia es que el OFE suele estar más lejos, los trayectos son más largos, los trayectos suelen ser irregulares y no entran tangenciales y muchas veces van paralelos al recto, con lo que hacer un lift muchas veces tiene una gran dificultad. Y en estos casos, en transexfinterianas anteriores en varones, suelo empezar con esta técnica. Otra fístula que plantea un desafío tremendo son las fístulas de reservorio ileoanales por colitis ulcerosa o por poliposis cólica familiar. Estas fístulas, como saben todos, no son criptogenéticas, salen desde el reservorio y por lo tanto salen desde una línea de sutura. Es imposible hacer un colgajo ahí porque no hay nada que... Es colon lo que estamos intentando hacer un colgajo. Los trayectos son muy largos y en estas tenemos cierta experiencia
con pasta de colágeno que, como digo, si te resuelve 1 de cada 2 enfermos, pues merece la pena utilizar. Una pregunta recurrente, si hace falta para esto utilizar un sedal laxo antes, yo creo que no, salvo que haya infección activa. Yo no creo que ni para un lift, ni para un flap, ni para nada sea absolutamente imprescindible colocar el sedal 3 meses antes, pero siempre y cuando uno esté seguro de que no hay una supuración, una infección activa, porque entonces no va a servir para nada. Esta es una película de Permacol. Esta es una fístula anterior, en la que lo que es absolutamente fundamental es realizar un curetaje y una limpieza exhaustiva y una desepitelización del trayecto. A continuación lo que hacemos es suturar el orificio fistuloso interno, no le cerramos del todo. Estos puntos al principio les daba mucosos y últimamente les doy incorporando parte del esfínter anal interno, del músculo. Comprobamos que está completamente cerrado y a continuación, y con bastante esfuerzo porque cuesta, inyectamos la pasta de colágeno y al final cerramos el orificio interno. Y en el orificio externo, generalmente, lo que hay que intentar es ni que esté abierto ni que esté cerrado. Si queda cerrado del todo, es muy probable que haya un acceso posoperatorio. Tenemos que dejar un poquito de un espacio para que pueda seguir drenando. ¿Por qué Permacol en las posteriores? Pues por lo que decía, generalmente el trayecto es complejo curvado, es muy frecuente que haya una cavidad y, como digo, no sería de indicación como primera técnica, sino siempre después de haber hecho un curetaje y, como decía antes, si el 50% me lo soluciona, pues el 50% solucionado. Y siguiendo con el algoritmo pasamos a los flaps. Lo bueno del flap es que en principio cumple todos los criterios del tratamiento de una fístula perianal, se cierra el orificio fistuloso interno, se elimina el trayecto, se tratan los trayectos secundarios si existen, se elimina siempre la glándula patológica según este origen criptogenético y cicatrizamos el orificio fistuloso externo. Esto es muy bonito, pero la primera duda que viene es, vale, un flap, pero ¿de qué? Porque es muy fácil y no hace falta ser muy valiente para disecar la mucosa. Ya hay que ser un poco más valiente para disecar parte del esfínter anal interno, y cuando digo parte, ¿cuánta parte? Y es posible realmente disecar parte del esfínter anal interno. Y ya no digo nada para hacer una disección de espesor completo. El problema es que la profundidad del flap va en relación directa tanto con el porcentaje de éxito como con el riesgo de incontinencia fecal, de tal manera que los flaps de espesor completo son los que realmente tienen unos índices de éxito mayor, pero aquí ya empieza a aparecer como efecto secundario o la posibilidad de desarrollar una incontinencia fecal, que es lo que tratamos de evitar. Esta es otra frase de Robin Phillips que me dijo: nunca intentes un flap sin asegurarte de que existe un cierto grado de prolapso mucoso interno, y es algo que se descubre fácilmente con un anuscopio mandándole al paciente que haga un esfuerzo de bálsamo. Y luego mucho cuidado con las fístulas, con los colgajos de espesor completo en las anteriores, porque podemos transformar una fístula anterior en una fístula rectovaginal y entonces pues tenemos un problema. En cuanto a la técnica, yo empiezo siempre haciendo un inciso en uso, extirpando el orificio fistuloso interno. A partir de ahí se hace una disección en cono, extirpando lo que podamos desde dentro del trayecto fistuloso y conectando con una fistulectomía desde fuera. Y aquí viene otra pregunta, y es que desde fuera, ¿vale hacer un curetaje o es mejor hacer una excisión completa del trayecto, una fistulectomía? Pues como todo, el curetaje es más fácil, pero recidiva más y es más y tiene menos riesgo de lesión esfinteriana, al contrario que la excisión, que tiene menos recidiva, es más difícil de realizar y sí que se ha visto en estudios que puede haber riesgo de incontinencia. Desde luego se han demostrado unos descensos de presión en el esfínter anal interno en manometrías. Con el tratamiento de los trayectos secundarios hay veces que no es sencillo de realizar a través del flap, y para hacer el flap, pues si lo queremos hacer un espesor completo, lo que tenemos que hacer es entrar en el espacio interesfinteriano desde dentro, a través de la elipse que hemos hecho en el orificio fistuloso interno, y a partir de ahí disecar en un colgajo en U, en el que, como saben, la zona distal tiene que ser más estrecha que la zona próxima. Y creo que es importante en la zona distal disecar un poquito la mucosa para poder suturar, hacer una sutura de músculo con músculo y no de músculo con la mucosa. Siempre creo que es un detalle importante. En cuanto a los plugs, pues los plugs son muy fáciles de usar, no son baratos, no se libran de cierta incontinencia asociada
y desde luego a mí no me ha ido bien ninguno. He probado todos y la buena noticia es que no hay. Los han dejado de fabricar en mi conocimiento, por lo menos aquí. El último que había le han dejado de fabricar, como digo, les he utilizado casi todos y yo las experiencias que he tenido han sido malas con todos. Y con los sellantes, pues también son muy sencillos de utilizar, pero claro, cuando uno ve que el éxito varía entre un 14 y un 95%, pues hay que ver con cuál de los dos nos quedamos. Y por eso todos estos nuevos tratamientos en los que uno tiene, pues aquí tienen mi vestidor, autoinjertos, aloinjertos, senoinjertos, sistemas de energía, nuevos sedales, técnicas híbridas y otras. Como les decía al principio, pues la única razón por la que hoy te pueden entrevistar en el periódico, en la televisión, es si pones células madre. Y nosotros las estamos poniendo. En España está autorizado el Darbastrocel Alofisel con un control muy exhaustivo por parte del Ministerio de Sanidad. Tienes que ser una unidad acreditada y las indicaciones de las células madre, que ahora mismo son de origen halogénico, son la enfermedad de Crohn exclusivamente, enfermedad de Crohn que tiene que cumplir una serie de criterios, estar inactiva o leve, tener una fístula compleja, que se haya tratado anteriormente con tratamiento convencional y anti-TNF y haya fallado y no tenga aceros mayores de 2 centímetros. Es un poco arduo el operarlos porque se exige una resonancia, luego se exige una exploración quirúrgica para eliminar accesos y luego se exige una cirugía y todo eso tiene que estar en un cuadro temporal muy exigente, que son 3 semanas. Yo tengo operado 6, hemos empezado el año pasado y bueno, ¿por qué se ha autorizado? Pues esto lo podemos discutir. Se ha publicado que el índice de remisión aumenta, ganamos un 15%. Y entonces, claro, uno, sabiendo que esto vale en torno a 20.000 euros la dosis, se puede preguntar si realmente está justificado o no. Luego, si quieren, les puedo comentar por qué decidí empezarlas a poner. Pero una cosa importante que hemos aprendido 2 cosas del tratamiento con células madre. Cuando hicimos los primeros trabajos, hablamos de la grasa de los pacientes, tuvimos una sorpresa enorme. Fíjense en el cuadro. Con células madre el éxito fue de un 57%, ya está ahí el maldito. Con células madre y fibrina fue de un 52%, pero la sorpresa enorme fue que cuando utilizamos fibrina sola, tuvimos cerca de un 40% de éxito. Fibrina sola es Tisupol. Cuando lo normal es que los resultados sean muy malos. ¿Qué es lo que se descubrió? Primero, que todos los grupos que participamos estaban hechos por cirujanos acostumbrados a operar fístulas y en las que se insistía que el curetaje era absolutamente fundamental y se hacía un curetaje extremadamente intenso. Y yo creo que eso es una cosa muy importante que hemos aprendido del tratamiento con las células madre, que el curetaje es esencial y que forma parte del tratamiento de cualquiera de los tratamientos si vamos sobre todo a inyectar algún injerto o algún sellante. Y la otra cosa que hemos aprendido, y esto es por donde yo creo que va el futuro, las células madre no rellenan nada. Las células madre curan la fístula porque tienen un efecto anaerobicida y porque tienen un efecto inmunomodulador. Y por eso la aplicación en el Crohn. Y yo creo que el futuro va por aquí. Yo creo que hay unos trabajos preciosos en los que se analiza qué es lo que pasa con la matriz extracelular, lo que se llama la transición epitelio-mesenquimal en la enfermedad de Crohn, y cómo los inmunomoduladores, por eso los inmunomoduladores tienen un 30% de respuesta, y por eso se suma la respuesta de las células madre. Y yo creo que el tema de la modulación de la respuesta inflamatoria va a ser por donde van a ir los tiros de esta patología. Todo el mundo usa hoy en día plasma con plaquetas, pues porque todo el mundo tiene la máquina para hacerlo y porque depende de uno mismo. Y este es el típico ejemplo de que los primeros ensayos un 90% y el año pasado Fernando Laportilla de Sevilla, al que conocerán muchos, hizo un ensayo como los hace él, prospectivos y muy serios, y ahí ven un 33% de éxito total y un 11% parcial, con 7 efectos adversos, o sea, no libre de complicaciones. Como decía, los senoinjertos, el más utilizado, sobre todo, nosotros tenemos más de 300 casos con colágeno dérmico porcino, es el Permacol, y les tengo que dar una mala noticia, que yo me he enterado ayer y ya no me daba tiempo a cambiar esta exposición,
Y es que ayer me llamó la casa y me han dicho que lo dejan de fabricar. Entonces a mí realmente me han dado un disgusto porque, como digo, me iba bien. Y Medtronic, que es la casa que lo fabricaba, ayer me ha dicho que se suspende la fabricación de Permacol, con lo cual pues tendremos que buscar una alternativa y es algo que le tengo que echar un pensamiento serio. Me quedan 5 unidades en el hospital y bueno, como digo, pues hay que adaptarse a los tiempos. Habrán oído hablar mucho del láser y, como siempre se repite, hay una serie de aspectos que creo que son criticables, y es que muchos de los trabajos con láser los asocia a un flap mucoso, con lo cual ya tengo dos técnicas. ¿De qué depende el éxito? ¿Del láser, del curetaje o del flap? No es gratis el láser. Muchas veces la evidencia se limita a series personales y luego cuando se hacen estudios y se abren, pues el éxito no se reproduce. Y aquí tienen otra vez a mi amigo el maldito. Esta es una de las mayores series publicadas con el láser, 117 pacientes, como ven en rojo, asociado a un flap del orificio fistuloso interno y con una curación primaria de mi 60%. Técnicas híbridas, pues uno puede utilizar lo que quiera. Oiga, yo hago una fistulectomía y un flap. Yo hago un lift y luego en el lift tengo una malla biológica que está poniendo un compañero al lado. Le pido por favor que me recorte 1 centímetro cuadrado y meto en el espacio interesfinteriano. Ya, pero ¿y qué conclusiones saco yo de esto? Pues muy difíciles. Y reconozco que lo hacemos todos. Y luego hay otra serie de cosas que para mí son anecdóticas, el OTSC o el BAF, que como saben es una técnica endoscópica y que creo que se ajustan a las mismas críticas. Yo no lo critico, o sea, yo no tengo accesibilidad al BAF, pero cuando uno ve publicaciones se repite muchas veces lo de que cuando se empieza a liberalizar el uso de la técnica no se obtienen tan buenos resultados. Es una técnica muy utilizada en Italia y creo que se ajustan las mismas limitaciones. Y ya estoy terminando. Un poco de reflexiones finales. ¿Cuál sería mi recomendación para los residentes? Y pongo de broma y para los jefes de servicio. Pues mi primera recomendación es que uno se busque un coloproctólogo de referencia, ese que he dicho antes que acepta todas las fístulas que le llegan, o bien porque no le queda más remedio, o bien porque le gusta, o bien por las dos cosas, como es mi caso. Desde el punto de vista del residente, cuando voy a operar una fístula, pégate a él. Y esto me parece fundamental. Yo cuando empiezo, le digo al residente que la explore, que piense y que me diga qué es lo que haría él. Y luego le cuento lo que haría yo. Y si coincidimos, pues bueno, fíjate en los detalles técnicos. Y si no coincidimos, vamos a discutir por qué. Porque, como digo, nadie está en posesión de la verdad. Yo generalmente mi aproximación es por eliminación. ¿Puedo cortar? No puedo cortar. Vale. ¿Tiene orificio interno? Si no tiene orificio interno, no puedo hacer un lift. Y al final me queda lo que me queda. Pero, como digo, pueden valer 3 cosas diferentes con el mismo porcentaje de éxito o incluso mejor. Y yo incluso en días diferentes no sé si habría cosas diferentes. Y esto creo que es importante. Y una cosa importante, ¿qué pasa si uno va a explorar una fístula en quirófano, la va a operar y no encuentra el orificio fistuloso interno? Pues este es el doctor Héctor Ortiz, uno de los padres de la coloproctología española, que me dijo, pues mira, si no encuentras el orificio interno, prepárate para volver a llevar al paciente al quirófano, porque no le has curado y la fístula sigue y tendrás que volverla a operar. Y esta creo que también es muy importante. Esta es la fístula que les he presentado antes, la operé hace unos meses. Una técnica imposible en un momento concreto. Y recuerdan esa primera diapositiva que puse, que lo difícil es elegir para un paciente y un momento concreto. Bueno, pues una técnica que para un paciente puede ser imposible en un momento concreto, puede ser la ideal después de un procedimiento previo. Y esto es algo que yo les cuento siempre a los pacientes. Hay gente que le he operado 7 veces y le he dicho, pero mire, en la vez número 7 o en la 3 o en la 2, le he podido hacer algo que no pude en la 1, en la 4 o en la 6. Este paciente era el que antes yo no encontraba trayecto fistuloso ni desde el escroto ni desde el ano. Y no lo encontraba porque la fístula estaba por detrás de la uretra. Ahí ven, hacemos una fistulectomía y tenemos la uretra disecada y la fístula estaba realmente por detrás de la uretra. Y en un primer tiempo hicimos una fistulectomía hasta que llegué al esfínter anal interno y posteriormente le traté con un injerto de Permacol y de momento, cruzo los dedos, está curado. Y esta es mi última diapositiva. Quiero incidir en la humildad de... Primero, yo creo que cualquier cirujano tiene que ser humilde, porque si no, la cirugía te pone en tu sitio antes o después.
el tener la experiencia sirve pues para que uno le inviten a hablar y cuente las cosas que sabe, pero sobre todo también, insisto una vez más, en el tema de las fístulas, con la humildad de que, cuando uno pasa visita hay veces que se va a casa muy contento y hay veces que se va a casa pensando si debería no sé, dedicarse a otra cosa. Porque como digo, tener un 40% de pacientes que vuelven y vuelven, cuando uno opera 300 fístulas al año son muchos pacientes y hay que llevarlo muy bien. Así que nada más, muchísimas gracias por la atención y estoy abierto a cualquier cosa que podamos responder. Muchísimas gracias, profesor Julio. Siempre suelo decir que en el tratamiento de las fístulas es donde se ven las uñas de guitarrero del cirujano. Vivimos nosotros en países donde el error el ciudadano no lo perdona, no puede o no puede y no va a entender de que una fístula tiene un porcentaje de recidiva. Ese es un problema grave con el cual nosotros lidiamos. Acá el paciente cree de que el cirujano tiene que ser infalible y que al operarse tiene que curarse. No sé cómo será en España, pero en Paraguay nosotros empezamos a tener también los problemas médico-legales. Entonces, a veces ese porcentaje de recidiva, ¿verdad? El abogado de turno ¿Dónde lo tienen en algún equipo? Ese es un equipo, ¿no es lo cierto? utiliza En una escuela de Una fútbol. escuela de fútbol, sí. hasta, Sí, mi hijo eh, también. ¿quién está hablando? Lo utiliza hasta para amedrentar al cirujano. Su charla me ha encantado muchísimo. Nosotros no llegamos a usar acá el doctor, el BAF, no tenemos el equipo. Tampoco el Permacol, que ahora me entero que se ha quitado del armamentario terapéutico. Pero el concepto general que yo manejo siempre es que cuando uno no encuentra un orificio interno, no empezar a manipular porque te puede terminar haciendo mucho más daño. Entonces, doctor Jorge Latif, si puede usted dar alguna opinión sobre este tema. Bueno, la verdad, muchas gracias. Yo era un asistente más, pero la verdad que anoté algunas cosas en el camino de esta brillante conferencia que nos acaba de dar Julio, que claramente es la conferencia de un cirujano con mucha expertise, con mucha experiencia y humilde, que sabe a lo que se enfrenta y que ha dado, no sé, 7, 8 ítems, como yo le decía a los residentes de acá recién, que son los que uno se tiene que llevar a la casa. Quizás él no nos va a convencer de cuál técnica va a ser mejor, ¿no? Pero yo anoté varias cosas. Primero, el tema de hacer una buena semiología, y la buena semiología la hace un conocedor. Después, en estos casos, la clasificación es sumamente importante, porque también es cierto que el 70-80% de las fístulas son simples y son de una resolución tremendamente rápida y eficaz. El problema es ese 20% de pacientes que tienen una fístula compleja. Ahora, definir complejidad es lo más importante, ¿no? Y en estos casos, que son pacientes multioperados, diabéticos, añosos, que ya tienen algunos problemas agregados, yo creo que es importantísimo a través del método que ustedes quieran, que ustedes verifiquen y evalúen la continencia de ese enfermo antes de tocar. Y eso va de la mano a lo que vos decías recién, Ricardo. Eso es prevención y profilaxis de futuros problemas legales. Porque muchas veces nosotros no ponemos en la historia clínica cómo está la continencia o otras cosas y la gente cree que eso vino después de nuestra cirugía y por ahí está antes. Y después lo que decía Julio, lo que es bueno para un paciente puede ser malo para otro. Y lo que es bueno para un cirujano puede estar mal en el momento no indicado para hacerle al enfermo, ¿no? Es importantísimo, como nos gusta ahora a todos, evaluar factores de riesgo, pero lo más importante, como yo le digo a los chicos, es que
nosotros no seamos un factor de riesgo para el enfermo. Porque muchas veces, y los que son más experientes de todo este grupo que estamos acá, seguramente me van a dar la razón, que muchas veces las fístulas las complejizamos nosotros. Y ese es un problema. El cirujano no debe ser esa cosa. Con respecto a dos cositas más, porque no voy a hacer una conferencia paralela ni nada que se le parezca. Si alguien va a drenar un absceso perianal en mi servicio y lo drena a las 2, 3 de la mañana, un sábado, un domingo, un feriado y no tiene experiencia, solamente va a drenar ese paciente. Nadie va, si no tiene experiencia, no es residente posbásico de Procto o no está un médico de planta, a hacer ninguna exploración y hacer una falsa vía y hacer una operación que va a complejizar algo que posiblemente en el 70-80% de los casos cierra. Y por último, si nosotros no encontramos el orificio interno en la cirugía, no seguimos, no hacemos absolutamente nada más. Programaremos ese enfermo para otra vez, veremos cómo va y ahí sacaremos una conclusión. Yo soy muy afecto, como ustedes lo saben, y me ha costado muchas discusiones. A mí el sedal me gusta mucho y los colgajos por deslizamiento aún más. Así que bueno, te felicito, Julio, porque le has dado a los muchachos una lección de experiencia. Y eso es tremendamente importante. Gracias, doctor Latif. ¿Alguien más de este auditorio virtual quiere hacer alguna pregunta? Doctor Julio, yo quiero preguntarle, ¿consideras que un curso de ecografía endorretal, o mejor dicho, que el residente de coloproctología tiene que terminar manejando también ecografía endorretal hoy día? Sí, y no solamente por las fístulas. Está el tema de la incontinencia, como bien ha dicho el doctor Latif, que muchas veces, si hay dudas, yo he tenido, no he tenido yo problemas médico-legales, pero he tenido que ir de experto a defender a compañeros en los que muchas veces se ha preguntado dónde estaba el registro ecográfico previo de que ese esfínter interno, por ejemplo, estaba mal. Entonces, yo creo que desde el punto de vista de alguien que se va a dedicar a la coloproctología, como decía antes, la ventaja de la ecografía es que la manejamos nosotros, ¿no? Y como toda técnica ecográfica es explorador dependiente y por tanto se necesita experiencia. No solamente, como digo, para las fístulas, para la continencia e incluso si no quiere hacer un estadiaje de lesiones precancerosas o de lesiones tumorales de recto distal. Creo que sí, creo que no puede faltar en la formación. Doctor Julio, esta charla enriquecedora forma parte del programa de especialización de coloproctología de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Asunción. Ese programa lo dirige el profesor Alcides Recalde. Yo creo que después de esta clase nosotros podemos hacer cualquier pregunta sobre fístulas porque ha sido verdaderamente muy completa. Le estoy viendo que está participando también la doctora Paola Senzano de La Paz, Bolivia. Doctora Paola, ¿deseas hacer alguna pregunta? Muy buenas tardes desde La Paz, Bolivia, para todos los colegas. Feliz de participar en este webinar. Agradecida acá con el profesor expositor. Y la verdad es que la pregunta que yo tengo es, nosotros no tenemos en nuestro país la accesibilidad a lo que son los plaques o algún otro medio que sabemos que en realidad no va a tener mucho efecto porque se ha hecho la prueba en algunos pacientes y la verdad es que la recidiva de estos es alta. No tenemos nosotros lo que es la enfermedad de Crohn, pero sí hemos visto que se está desarrollando y que cada vez con la migración y demás de las personas, pues obviamente sí podemos tener 2 o más trayectos fistulosos. La pregunta va dirigida a si considera usted que al no encontrar el orificio interno y nosotros poder utilizar teniendo un orificio externo o un doble orificio externo,
podríamos seguir utilizando lo más simple y lo más económico que tenemos nosotros, que es el azul de metileno, y así marcamos nosotros el trayecto y podemos ir retirando para ubicar el posible orificio interno o los posibles orificios internos. Sí, a ver, el problema de no identificarlo es que pierdes, como decía yo antes, un No, yo lo tengo en 30% de lo que me para diga. mí es definir una fístula. Yo soy más partidario, como decía el doctor Fretes y el doctor Latif. Yo creo que si no lo identifico es generalmente porque hay un cierre que es un cierre en falso. Y yo soy más partidario de volver otro día. Creo que se puede hacer daño con el metileno y una fistulectomía. Lo que pasa es que yo las fistulectomías, que es lo que hacían mis adjuntos cuando yo era residente, veía que recidivaban todas. Una fistulectomía sin más y bueno, pues creo que he llegado ya. Y creo que he llegado, pero ¿a dónde has llegado? Yo soy más partidario, sigo como digo la frase del doctor Ortiz, digo, si no lo encuentras es que está cerrado, pero está cerrado en falso. Y yo quiero tratar la fístula, quiero tratar los tres componentes. En cuanto a lo de los plus, yo lo que decía antes, yo es que no animo a nadie que los utilice, pero desde luego en mi experiencia es que no me han funcionado ninguno. Y además creo que está pasando con el permacol. Yo creo que las casas están dejando de utilizarlos. Y luego en cuanto a lo del Crohn, una cosa interesante. Cuando a mí me encargaron el ser el responsable de la unidad de colon en mi servicio en el año 2000, nosotros operábamos 2 crones al año y una panprotocolectomía total al año, más o menos. Porque la incidencia del Crohn en España pues era muy baja. Y yo me tuve que ir a Inglaterra y me tuve que ir a Estados Unidos para aprender esto. Y ahora mismo nosotros tenemos una incidencia de Crohn y de colitis ulcerosa absolutamente similar a los países del norte de Europa. Quiero decir que eso va a llegar. Eso va a llegar porque lamentablemente los hábitos, en nuestro caso de la dieta mediterránea, ya no existen y todos los jóvenes del mundo visten igual y comen lo mismo. Y yo creo que eso se va a igualar. Así que yo les prevengo de que si pasa como me pasó a mí, nosotros ahora mismo estamos desbordados por la enfermedad inflamatoria intestinal. Es una cosa que plantea una serie de problemas para los coloproctólogos absolutamente terribles. Doctora Ingrid. No, hubo un comentario, disculpe que tengo una faringitis y hablo así medio. En esos casos donde se hace un examen exhaustivo y usted logra ver palpar el trayecto, pero no la cripta, y a lo mejor instila un poquito de agua oxigenada con el anoscopio y tampoco ve la salida porque está parcialmente ocluido el orificio interno. Esos no serían los casos ideales para que el coloproctólogo envíe a realizar un eco endorrectal donde perfectamente podemos ver el orificio interno en la gran mayoría de los casos, porque es muy raro que con un eco endorrectal no se logre ver, ya sea o instilando agua oxigenada o a través de los criterios hechos perfectamente. Y vamos a tener el lugar donde debería estar, y en el quirófano, pues, con un estilete o algo dirigido exactamente a donde el proctólogo que hizo el eco le dijo que está el orificio interno, pues uno pudiera vencer un poquito esa mucosa. ¿No le parece una opción? Me parece una opción, lo que pasa que yo en esos casos, o sea, yo cuando digo que no lo encuentro es que no lo encuentro. Y buscarlo lo busco. Y lo busco con un estilete, si hace falta. ¿Vale? Lo que pasa que para eso, bueno, eso sí que no uno tiene que tener mucha experiencia para no hacer una vía accesoria. Pero yo realmente, si veo que el estilete me lleva, y simplemente veo que estoy a nivel submucoso, que es donde probablemente me llegaría la ecografía, yo ahí lo voy a abrir. O sea, lo que pasa es que eso para mí no es no encontrarlo. No encontrarlo es quedarme más afuera y no llegar. Y yo dudo que si yo con un estilete no llego, el agua oxigenada de la ecografía me llegara. Como digo, esto no es normal si uno opera 5 fístulas al año, pero si operas 200, pues alguna va a pasar. Entonces, no es una cosa que pase todos los días, pero hay veces que yo siempre empiezo instilando oxigenada, pero hay veces que no me entra ni siquiera el Avocat, finito. Y a continuación meto el estilete y bueno, y uno es valiente, pero hay veces que hay que ser muy valiente porque ves que a partir de ese momento vas a romper algo. Si yo con el estilete llego a nivel submucoso,
no tengo ningún inconveniente en abrir, porque sé dónde va a estar, porque además lo vas a ver. ¿Puede ir a la ecografía? Sí, 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 seguro. Bueno, ¿alguien más del auditorio desea hacer alguna pregunta? Doctor Julio, la charla ha sido extremadamente interesante. Así, hemos dado, creo que, un pantallazo sobre la dificultad del tratamiento de las fístulas. Me gustó mucho esa frase que usted dijo de que uno sabe que tiene que operar al paciente, pero lo que a veces uno no puede saber es dentro del armamentario qué técnica utilizar para cada caso, ¿eh? Donde cuenta mucho la experiencia del cirujano. Ha sido una clase maravillosa y esperamos, doctor Julio, volver a contar con su sapiencia en una próxima jornada telemática. Pues cuando gusten. Para mí ha sido un placer muy grande y nuevamente las gracias las doy yo. Y cualquier cosa que pueda colaborar, ya saben todos dónde estoy. Doctor Julio, lo último, el color moreno de nuestra piel de esta parte de América es un factor protector. América, nosotros, Paraguay, le voy a dar un ejemplo, tenemos 480 años de existencia de sangre joven. Entonces estamos muy alejados todavía de la enfermedad inflamatoria intestinal. Lo confirmó la doctora Paola Cenzano también de Bolivia, donde hasta ahora hay una incidencia poblacional muy importante de originarios. Eso es un factor protector. Me alegro mucho porque da muchos dolores de cabeza. Muy bien, buenos días a todos. Saludos a todos, gracias por Adiós. participar. Adiós, un saludo.